lo cual duele. Por lo mismo, actualmente, bueno, últimamente los vídeos, los mazos me han ido muy bien. He ganado muchas partidas y podría estar perfectamente en diamante, por lo menos casi en diamante, lo cual no sería malo. Bueno, gente, vamos a jugar Gruul Licántropos, ¿ok? No es un mazo competitivo, por lo menos actualmente, ¿no? En su momento sí, pero ahora mismo no. No es un mazo que sea la hostia, bueno, es un mazo que ya se conocía hace un tiempo, pero que sinceramente tenía ganas de jugarlo, ¿ok? Ya sabéis que últimamente hemos probado un montón de mazos. Tengo en la recámara un deck, el cual, bueno, pues dije en un vídeo, bueno, más o menos, ¿no? Dejé algunas pistas de que lo iba a traer y, bueno, pues ya de tantos decks que he traído, pues dije, oye, pues tengo que probar otra vez la Gruul Licántropos que había antes y, bueno, pues ver qué tal va, ¿no? Actualmente en estándar, la verdad. Sinceramente hace mucho tiempo que juego el mazo este, hace bastante y no tengo ni idea de cómo irá. Obviamente leí algunas cositas, ¿no? Como puede ser invocar los antiguos, que es de Kamigawa la carta, ¿no? Y bueno, en general poco más. También, bueno, protección de Tamillo, ¿no? También Kamigawa, pero poquitas cosas. El mazo es casi igual, ¿no? A como está en su momento. Y lo dicho, lo voy a jugar básicamente porque tenía ganas. Ok, no sé por qué sea un mazo competitivo, no creo que sea el mejor del mundo, pero tenía ganas de jugarlo de nuevo, ¿no? Y bueno, eso puede ver qué tal iba. Tenemos básicamente, explicando un poquito el mazo, de coste 1, porque no clásico removal de Stompy, mazo del estilo, refriega en la ventisca, ¿ok? Por 1, bueno, más 1 más 0. Y bueno, y luchamos con una criatura que no controlamos. Bueno, en caso, hacemos luchar y damos más 1 más 0 al bicho. Pero aparte damos indestructible, ¿ok? Lo malo es que para ello tenemos que tener 3 o más permanentes nevados para darle más 1 más 0 e indestructible. Aparte de ello tenemos protección de Tamillo, lo cual no está nada mal. Antimaleficio e indestructible. Y ganamos un par de vidas que siempre vienen bien, ¿no? Tenemos de coste 2 naturalista de Kesik, sin duda de las mejores cartas del mazo. Cuando ataca agregamos rojo o verde y cuando se hace de noche tienen más 1 más 1 licántropos. Cuando ataque volvemos a agregar ese maná y no lo perdemos durante las fases, ¿ok? Tenemos también Líder Licántropa, no podía faltar en el mazo, es el único licántropo humano que no... Básicamente no tiene que depender si es de noche o es de día. Tenemos básicamente también, bueno, pues Lobato del Canto a la Jauría, un par de copias que va poniendo contadores y dopando un poquito, ¿no? Básicamente a la gente, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues también culminamos los costes 2 con la clase de Explorador. Sin duda una gran carta contra Control y contra Midrange. Viene muy bien la última habilidad, por ejemplo. Y aparte esos contadores que pone y esos tokens, bueno, ese token del principio, están bastante bien. Coste 3, Tobolar para la ventaja de cartas. Tenemos Bersario Primordial para dar este pequeño susto, si podemos. Tenemos Busca Tormenta para un poquito de lo mismo, más 1 más 0 prisa, y podemos incluso atacar con él cuando entra. Tenemos de coste 4 Arling, una gran calidad de Planeswalker. Tenemos el Carruaje de Zika. Y bueno, por último, invocar a los antiguos, ok, de coste 5. Cubiles de Losgo, algunas copias llevo por aquí. También llevo una copia de Guarida de la Hidra y llevo una copia también de Sokenzan, ok. Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va en estándar, porque me pica bastante la curiosidad. Recuerda darle mucho apoyo al canal y al vídeo, suscríbete. Ok, primera mano, no es que sea una mano que sea la hostia, no está muy curvada. Sin embargo, me voy a quedar. Bueno, no está curvada, a ver, tenemos coste 2, coste 3 y coste 4, ¿no? Sin embargo, el adversario, bueno, pues ya sabéis que es mejor jugarlo mejor con un estímulo, ¿no? Por así decirlo, con lo de los contadores y tal. Pero no está mal, a unas malas podemos jugarlo incluso. O sea, por 3 es un 4-3. En sí, de normal no es que tengan malas estadísticas el adversario, ¿no? Sino que al fin y al cabo, pues es mejor usarlo, bueno, con el estímulo, ¿no? Con los contadores que se le ponen por encima. Pero de normal no está mal, por 3 es un 4-3 con arrollar, oye. Te lo compro, vaya, perfectamente, lo firmo. Me encanta, la verdad. Vale, robamos tierra y nevada, genial. Tenemos el verde. Líder de la Jauría, no está nada mal. Podemos hacer, bueno, de hecho estaba pensando mejor hacer naturalista, si soy sincero. La que otra restricción, bueno, así tiene remor, así queda un poquito igual. Pero es verdad que el naturalista habría estado bien. Aún así, bueno, puedo defenderlo, así que tampoco pasa nada. Bajo tierra, naturalista de Kesik. Y ya damos turno. Lo bueno de esto es que jugamos licántropos. En cuanto haya un turno en el cual el oponente no juegue nada, nosotros no juguemos nada, se da la vuelta, lo cual potencia mucho las cartas, creedme. A ver. Disputa mortal, vale, sacrifica ahí, pone un par de tesoros. Bastante bien. Lo dicho, nos quedamos interesados con la protección de Tamillo, por si acaso, ¿no? Cualquier cosita, oye, pues indestructible, antimaleficio, ganamos un par de vidas, lo cual no está nada mal. Ok, sacrificamos, en ese caso sacrificamos, lo malo. Perdemos aparte eso, 4 vidas, he robado 2 cartas al oponente, muy buena carta sin duda, y de hecho me ha dolido bastante. Pero bueno, carrera de Zika, lo cual viene bastante bien ahora. Sobre todo para poner blockers y para, bueno, meter un poquito de presión, ¿no? Por así decirlo. Aparte que el oponente, bueno, pues depende de lo que tenga, más o menos podemos regular un poquito la partida con esto, ¿no? Con el carruaje de Zika. Sin embargo, lo que me asusta es que tiene un montón de ventajas de cartas. Tiene demasiada ventaja de cartas en la mano. Es que mirad tamaño de mano, por favor, flipante, increíble.
Y bueno, la oponente está jugando Rakdos Midrange. Sin duda es un mazo que me encanta. Una versión diferente, no por así decirlo, en este caso con el combito de casa y una disputa mortal. No me desagrada, de hecho podría traerlo en un futuro. Dejadme en los comentarios si queréis que lo traiga, porque me gusta bastante, ¿ok? Sinceramente, la mini sinergia esa de gas de onda más disputa mortal no se ve tanto en estándar, ¿ok? Es una sinergia brutal, muy potente, pero no se ve tanto, ¿ok? Bueno, supongo que pasa como todo, ¿no? Se ve un poquito solapado a veces por las cartas, por otras cartas nuevas. Sin embargo, esta versión me mola la oponente. A lo mejor la traigo, quién sabe. Esto, dejadme si queréis que la traiga en los comentarios. Vale. Fable, no está nada mal, la verdad, siendo sincero. Voy a transformar Carva de Zika. Sí, bueno, sí, sinceramente lo transformo. Si tiene removal, que lo tire si quiere. Pero al fin y al cabo creo que como instant no hay ningún removal que... No hay nada que le valga. Que sí, que fue aparte puede tener segunda fase principal algo para hacer algún dañito, ¿no? Pues no, mira, perfecto, mejor. Vale, tenemos que es por 2 manás, tanto puede como quieras. ¿Cuánto pagas una cápsula? Vale, pones esa cantidad de mismos contadores. Y luego esa misma cantidad de tierras, objetivos. Vale, se convierte en 3-3 licántropos con prisa, creo que era. Ok. Vamos a hacer clase de explorador por ahora. No mucho más. Clase de explorador nuevo. Y voy a atacar con Carva de Zika. Siendo sincero, me parece bastante mejor la idea. Y concede, no sé el por qué. No sé el por qué, sinceramente yo creo que el oponente tiene todas las de ganar, ¿ok? En la partida, pero concede. Yo no habría concedido, la verdad, siendo sincero. Por lo menos tan rápido no. La verdad estamos a 8 de vida. Tenía muchas más ventajas de cartas que nosotros, pero acá ha decidido conceder, yo qué sé, se habrá capeado o algo. Ni idea. El caso es que turno me van a atacar, vamos a poner token. Si me hacía la doble block, yo por mí perfecto, es que le daba indestructible y punto. Pero yo que sé, cuando habrá concedido que tendrá todo tierras en mano, tendrá yo que sé, algo bastante malo. Sinceramente, yo en el lugar del oponente no habría concedido. De hecho, me gustaba la posición que tenía. La verdad. Además, el oponente lleva removal, lleva bastante removal. Es decir, podía encargarse a lo mejor de alguna amenaza puntual, ¿no? Y podía poner una amenaza Celo, que ahí tenía aparte, bueno, pues con ventajas de cartas con el tema de la interrupción, con el tema del subestimado tenaz del cementerio. Me parece que ha concedido demasiado rápido, pero bueno. Vale, esta mano no está nada mal. Tenemos, por ejemplo, el vato del canto de la joría que ha dicho. Voy a leerle un momentito. Comienza el combate en tu turno. Si controlas otro lobo o licántropo en un contador sobre el propio lobato de la joría. Ok, tenemos que controlar otro. Y cuando muera ganamos piritas, lo cual no está mal. O sea, tenemos que hacer de turno... Es un poco putadita, ¿no? Porque es un tren tapeado, pero bueno. Turno 1, tierra verde. Turno 2, tierra verde, para poder hacer líder jauría. Y turno 3, tapeado cupil del osco. Y jugamos lobato del canto de la jauría. Tampoco está mal. Por cierto, el oponente está jugando solamente Stompy. Otra cosa, sé que esto es una adquisición en este mazo brutal, pero sinceramente brutal, ¿ok? Sin embargo, no tengo copias de esta. Creo que yo tengo una copia, para meter una copia dije, oye, es para meter un 4 de esa carta en el mazo, sin lugar a dudas. Así que no tengo tantas copias, lo voy a dejar fuera, ¿ok? Creo que aparte es mejor, era mejor, en ese caso. Juego el lobato, pongo un contador encima. Y voy a atacar. Al fin y al cabo, si me queda el doble block, es una ventaja brutalísima que me da. Y no, ok, me lo esperaba, la verdad. Está jugando Stompy. Stompy se juega actualmente con 4 copias de líder de la manada ascendente. Por el tema de los costes y tal, ok. A lo mejor juego más, bueno, más hechizo de coste 4. A mí me gusta, sinceramente me parece una carta que tiene mucho valor. Esta Carva de Zika, encima la ponen contado encima. De hecho, brutal, la verdad. Una sinergia muy buena. Y no voy a bloquear, aunque me ataque con el jauría, no voy a bloquear. Creo que me conviene más tenerlo como una 3-3, ¿no? Para bloquear a los tokens, si es necesario, que gastarlo aquí. Vamos a mandar Carva de Zika, por nuestra parte. Voy a hacer volar para cuando pueda hacer... Bueno, si hago daño, ¿no? Voy a hacer tierra tapeada. Contra encima del lobato. Y damos turno. Un poco más. Atacar es una tontería. Por lo mismo, transformo Carva de Zika y... Bueno, pues adiós, ¿no? Por así decirlo. Pero, bueno, tenemos Carva de Zika. Podemos intentar llevar el rumbo de la partida, más o menos. Líder jauría de licántropa, bueno, perdón, líder de la manada ascendente. Que anda con un contador +1/+1. Porque controlan una criatura con... Bueno, controla un permanente con valor de mana 4+, ¿ok? Y está tapeado, que es lo bueno. Que podemos hacer double block, si queremos. Double block quizás incluso con todo volar o con el lobato. Tripula.
Otra opción es bloquear a los tokens. O sea, doble block es una muy buena opción, sin duda. Pero otra opción, por ejemplo, es bloquear a los tokens, ¿ok? No es tontería. Sin embargo, voy a hacer doble block por aquí y bloquear un token. Me parece una jugada mucho mejor, la verdad. Aparte, no creo que lo mata el lobato. Ah, mira, pues sí, mata el lobato, ok. Vamos a seguir dopando, ¿no? Todos los turnos. Tenemos 3 viditas, lo cual no está nada mal. Vamos a 15 y... Bueno, Arling tampoco está nada mal. Podemos poner un par de tokens, dos. Carruaje de Zika pasa un poquito lo mismo. Ponemos un par de tokens. Tenemos un 4-4 aparte para bloquear, lo cual no está nada mal. Es decir, podemos decidir cómo bloquear, ¿no? Ponemos en la partida. Voy a hacer Carruaje de Zika, me gusta mucho más. Voy a dar el turno. Creo que no me hace falta atacar por ahora. Aparte, el rol agresivo en la partida lo tiene la misma. Así que nos hace falta bloquear sobre todo, ¿ok? Hace falta quedarnos enderezados y tranquilitos. Aparte, depende con qué ataque, ¿no? Pero incluso si ataca de 9, o sea, si ataca con todo al fin y al cabo, puede robar carta, puede hacer un montón de cosas, me transforma con la hidra, perfecto, se tapea en el turno, lo cual no está nada mal. Y supongo que irá a atacar, con todo, casi todo. Lo dicho, si hacemos cuentas y depende con qué ataque él, mira, ataca con todo, lo que decía. Podemos tener letal a la siguiente. Todo depende, vamos a hacer cálculos. Yo bloqueando con mis 3 serpes bloqueo los tokens los 2. Me pasan 3 por 4 a 12, me voy 3 vidas. El siguiente turno puedo... apreciar primordial para que no me da. Quizás Arling, y Arling tampoco, siendo sincero. No cuando en el turno, sería de noche, sí que es cierto. O sea, Tobolar podría dopar a algún bicho, pero pegar de 17 en el turno me parece una burrada a la cual no llegamos. Sinceramente. Voy a transformar la carga de Zika, sí que es cierto. Pero... me tiene que bloquear de otra manera, ¿eh? Porque no, o sea, estoy contando letal, pero letal no hay. Sinceramente no hay. Bloqueo quizás al líder. Bloqueo token. Y bloqueo, bueno, pues la candeleza. Pasan 11, voy a 4. Sí que es cierto que me llevo por delante un montón de bichos y se hace de noche. No está mal, lo dicho, pero... es que tener letal en el turno son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mucho mayores, sinceramente. Podemos dar incluso... X más 0 y arrollar. No está mal. Todo depende, podemos hacer perseguidor primordial. Podemos... incluso, a ver, depende, ¿no? Por 3 manás, es por 2 manás. Ponemos la misma cantidad, luego control se convierte en criaturas 3-3 con la de prisa que tengan que siguen sin tierra, claro. Pero lo malo es que no podemos atacar con ellas. Será mejor jugar al perseguidor primordial, incluso aunque sea dopado, ¿no? Tapear aquí a Carruaje de Zika y atacar de 8 más 3, 11 más 4, 15. No está nada mal. O sea, es un turno muy productivo, pero que no llegamos a matarlo. O sea, no llegamos a matarlo. Sinceramente. Por mucho que queramos, así que quizás voy a pasar un poquito. Voy a atacar obviamente, pero voy a pasar un poco de eso básicamente. Arling por aquí, pongo un par de tokens para mis blockers, que es lo que quería. O sea, he agregado mana sin querer. Le da el más 2, o sea, sin querer he agregado... Bueno, es verdad. Me hace un 0 y se puede cumplir un... Tenía prisa, la Arling, ojo. Pues a lo mejor tenía y tal si no hubiera cagado con el tema de dar maná. La verdad es de noche, que no me he dado cuenta, lo siento, es de noche, es cierto. Este verso primordial voy a hacer normal, taparé carga de Zika y pondré copias de los tokens. Me caeré con los tokens para bloquear seguramente. Y la verdad que poco más, por lo menos por ahora. O ya ni con los tokens, pero bueno, son 3 tokens y es cierto que tengo que tener cuidado, ¿no? Si mata alguno. Así que por ejemplo una opción sería atacar con Tobolar y con el carruaje de Zika. Y pongo una copia de tokens, por ejemplo. Ya que incluso se va a hacer de día. Oye. Pues podemos tener letal, ¿eh? Sinceramente no me acordaba de eso, de que era de noche, ¿ok? Ha sido fallo mío. Tengo que atacar de 5 con Arling. Dándole eso, para atacar de 5 básicamente. Tapeamos un par de tokens y pegamos con de 9 por aquí. 9. 9 y 4 son 13 y 3, 16. Se acaba una vida. O sea, era casi letal, pero nada letal. Lo cual no servía. Pero bueno, una partida bastante controladita por ahora, me gusta cómo va. A menos que tenga, yo que sé, que le dé volada a algún bicho, lo cual no creo, ¿no? Pero a menos que haga cualquier cosa extraña, no creo que nos pueda matar en el turno. De hecho, creo que si en el turno tenemos letal nosotros. Que pone un par de tokens, sinceramente me habría venido mucho mejor que fuera humana a que fuera licántropo.
pero bueno. Vale, pone mesa, no pasa nada, don't worry. Aparte está con todo, que bueno, me da un poquito igual. Al fin y al cabo es un block token, block líder de la manada y siguiente turno tenemos letal. Da igual lo que quiera hacer. Vale, pega así. Pone contador sobre 1, vale. Y bueno, supongo que se dispondrá a conceder. Buena partida, bastante bien. Hemos conseguido darle la vuelta, o que haya sentar una buena mesa, una buena base al fin y al cabo. Y bueno, pues bastante bien que ha salido. Ok, vamos a jugar una más, a ver qué tal. Me gusta el mazo, de hecho vamos 2-0, ok. Poca broma, que yo decía, el mazo no es competitivo y tal, pero oye, 2-0 que vamos. Bastante bien. Creo que estamos jugando guay. No estamos haciéndolo mal. Y bueno, pues se está viendo en las partidas. Lo que quiero ver es que creo que no estoy jugando Ranked, O sea, lo cual me duele. No lo sé, Creo que digo que no estamos jugando Ranked. Lo cual, oye, tiene algo de explicación. Tiene algo de explicación, ¿ok? Aquí en Ranked. No estamos jugando en Ranked, ¿ok? Ha sido fallo mío. De hecho, hace unos pocos vídeos que no está jugando en Ranked, lo cual me he dado cuenta ahora. O sea, me acaba de explotar la cabeza un poco, Me acabo de dar cuenta ahora que no está jugando en Ranked en algunos vídeos. Lo cual duele, pero bueno. Sincero, Stompy es un mazo muy bueno, o sea, de metajuego. Yo no me acuerdo del primer mazo contra el que hemos jugado, pero Stompy es un mazo bueno en el metajuego. Sigue, no es un mazo que sea la hostia, ¿no? Pero sigue estando ahí, así que, oye, no es una... Yo qué sé, no es una victoria fácil, ¿ok? De hecho, nos ha costado bastante. La mano no está mal, nos faltará verde para volver a... Bueno, para jugar el día de Cántropa. Pero la mano no es mala, sinceramente. Incluso haciendo el 4, o bueno, claro, que también haciendo el 4 voy a hacer Mulligan. Una mano mejor, sinceramente bastante mejor, me quita el líder. Estoy sufriendo mucho por el líder, Estoy sufriendo con el doble verde, me duele mucho, la verdad. Vale, puede ser Poros agro, sinceramente creo que es lo más normal, lo que tiene más papel de hacer. Pero bueno, naturalista de Kessie, siguiente turno. Atacamos, si es que no nos permite, y podemos obtener maná, hacer todo volar y quedarnos enderezados, por ejemplo, con algún verde. Sobre todo defender. Naya Enchantments, me lo podría esperar. De no jugar nada, al fin y al cabo de enchantments, no es que vaya a liar mucho, o sea, bueno, es un mazo que tira sobre todo a combo, así que bueno, me lo puedo esperar. Tenemos turno o Naya Midrange, lo cual me parecería raro, o Naya Enchantments. Más la segunda, que la primera. Vale. De noche no juega nada, sinceramente no sé qué está jugando mi oponente. La verdad, no tengo ni idea. Pero voy a aprovecharlo un poco, la verdad. En vez de quedarme quizá enderezado, voy a hacer volar, voy a atacar de 3. Aparte agrego maná, sí que es cierto que este maná creo que no se queda, pero bueno. Voy a agregar el verde. Y son 3 daños y encima robo carta, lo cual no está nada mal. La ventajita de cartas. Damos turno. Sí, el maná se va al final del turno. O sea, es normal, vaya. La interfaz se mantiene, pero al final del turno se va. Lo que no me esperaba. Sí, Naya Enchantments con una muy mala mano. ¿Veis lo que os digo? Es que tiene mucho, pues sobre todo el mejor de uno, tiene mucha importancia que mano te quedes. Por eso he hecho Mulligan y tal, aunque la mano de antes no era tampoco mala. Pero he hecho Mulligan porque no vi la mano. La mano sinceramente no era nada buena. Vale, juega 2 hechizos, se hace de día, pone un token, lo cual no está nada mal. Y bueno. Busca también el temerario, está muy bien el robo. Voy a atacar con todo. Sinceramente creo que me conviene. Vamos a hacer un mazo aquí. Digamos verde para hacer el 10 Jauría Cántropa. Siguiente turno. Y depende cómo bloquee. Creo que voy a dejar que pase el daño, o sea, voy a dejar que se resuelva. Como no pasa nada. Robo 2 cartas, lo cual me viene que mi pintado. La ventaja de cartas con volar es increíble. O sea, sin duda, me parece una carta brutal. Sinceramente, brutal. Al final del combate, no se pierde el maná. Vale. Jugamos el líder, siguiente turno pegaremos de 9 más. Bueno, podemos incluso dar pisa a algún licántropo puntual que juguemos. Así que por ahora tendríamos letal. Sinceramente no creo que tampoco dure mucho. Creo que tendrá a lo mejor cualquier cosita, la podría esperar perfectamente. Pero vamos bien en la partida. Ok, no me quejo, vale. Descarta, roba. Sí, Naya Enchantments. De cajón. Y bueno, pues Naya Enchantments es un mazo tier 1 que puede ganar y llegar fácilmente a mítico. Sin embargo, es lo que digo. Si te quedas con una mala mano y Naya Enchantments, es una mierda. Ok, es un mazo que no va a tirar si te quedas con una mala mano. Que es eso, a ver, es un mazo obviamente más inestable que su contraparte sin el rojo. Y que tienes que saber con qué manos quedarte.
Si quedas con una mano indicada, bueno, pues básicamente vas a gozarlo de lo lindo, sin lugar a dudas. Claro, podemos transformar en este caso el líder de la caballería licántropa. O sea, ahora en vez de humano... Bueno, no, claro, sería licántropo otra vez. Me parece un poquito lo mismo. Pero bueno, hacemos Arling, vamos a darle un +1, lo cual no está nada mal. Y pues yo creo que puede ir consiguiendo el oponente, ¿no? El +1 no, el 0, perdón, el 0. Lo dicho, Night Enchantments es un mazo muy bueno, muy guay, genial, pero una mala mano te deja fuera de combate. Sin lugar a dudas, te deja fuera. Vamos a empezar la habilidad de Arrollar y Prista, ok. Puedes hacer a cualquier criatura, bueno, licántropo, no lo sé, a ver. Tobolar con la contraparte no tiene Arrollar, ninguno de estos tiene Arrollar excepto Arling. Puedo dar +2/+0 en este caso a Tobolar para que pase más daño, ¿no? O por lo menos tenga más opción de que pase más daño. Bueno, da igual como la que al fin y al cabo creo que es letal. Mi oponente se dio la partida. Me lo podría esperar si eso. Pero bueno, oye, bastante bien el mazo. Sin duda, me gusta como tira, sinceramente. No es un Stompy, ok, creo que tiene incluso más value, tiene muchas formas de conseguir mucha más ventaja de cartas, en este caso con Tobolar. Una adquisición brutal en el mazo. Y oye, para ser un mazo anticuado, me gusta cómo va, me gusta bastante. Sí que es cierto que las anteriores partidas que voy jugando en estándar normal, por eso decía yo, oye, cuando gano partidas no me pone el circulito este de que estoy avanzando, ¿ok? Y claro, a ver, tiene sentido, porque no estás jugando en Ranked. Pero bueno, me pasó ya desde unos vídeos, me pasó desde Jeskai Control, desde Orzhov Control, creo que también me pasa que, yo qué sé, lo pondré sin querer jugar estándar normal y me olvidé de cambiarlo. Lo cual duele. Por lo mismo, actualmente, bueno, últimamente los vídeos, los mazos me han ido muy bien. He ganado muchas partidas y podría estar perfectamente en diamante, por lo menos casi en diamante, lo cual no sería mal. Aun sin ganas de rankear, porque no estoy rankeando a full ni nada, podría estar en diamante, ok, sin lugar a dudas. Lo cual me duele bastante. Pero bueno, hasta aquí el vídeo básicamente. Lo dicho, no es una... Por lo menos por ahora, para mí no tiene relevancia el rankear, lo siento mucho. A lo mejor más adelante sí, pero por ahora no tiene importancia, la verdad. Y bueno, pues eso. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y si el mazo te ha gustado, ¿qué debería? Porque oye, me parece que ha ido muy muy bien. Recuerda que está en la descripción. Bueno, si te ha gustado, recuerda eso, compartir el mazo con más gente que le pueda molar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.